Mos después de Jesucristo, quien consideras que fue el segundo importante en esa era, Juan el Bautista, María Magdalena, Pedro y Pablo. Tu pregunta, querido amigo, puede tener una respuesta de mi parte que probablemente no te va a gustar. Y no solamente a ti, a muchos seguidores de Jesús. Pero, viernes íntimo, honestidad al máximo. ¿Estás listo para escuchar mi respuesta? ¿Te gustaría escucharla? Me preguntas, después de Jesucristo, ¿a quién considero yo que fue el segundo importante en esa era? Y me das opciones: Juan el Bautista, María Magdalena, Pedro y Pablo, Vilma, Bambán. No, bueno, eso no, es que me acordé de los Picapiedra, ¿no? Ahí sale Pedro y Pablo. Pero a ver, amigo, ¿por qué Jesucristo se consideraría importante en esa era? Esa es mi primera cuestión. ¿Todos debemos considerar a Jesucristo importante en esa era? ¿Qué pasaría si yo no lo tomo importante para esa era? Vamos a pensar, era, ese momento, siglo, ¿qué tan importante era Jesucristo en ese momento? En serio, en ese momento, ¿qué tanto impacto tenía? Nada más imagínate. Tenías un imperio romano que había básicamente subyugado a muchos de los pueblos alrededor. Un pueblo judío que en la religiosidad se sentía convulso. Muchas ideas, mucha solemnidad también. En ese lugar, en esa Palestina, un contacto comercial constante, un punto neurálgico del comercio entre Occidente, Medio Oriente, un poco de Occidente y Oriente. O sea, estaban pasando muchas cosas importantes, no solo Jesucristo. Desde la visión católica, romana, apostólica, debería de ser lo más importante Jesucristo, pero desde la visión histórica, política y quizás hasta social, no era lo más importante. Desde una visión política, lo más importante era el emperador de Roma. Lo más importante en ese momento. Lo más importante. Ni siquiera para los propios seguidores de Jesús, Jesús era lo más importante. Ni siquiera. Nosotros ahora, con la perspectiva que tenemos, ponemos a Jesús como importante de esa época. Y no solamente a él, sino también a Juan el Bautista, a María Magdalena y a Pedro y a Pablo. Entonces tenemos que ver exactamente por dónde va tu pregunta, o por dónde me lo estás preguntando, amigo. Desde la religiosidad, porque si es así también tenemos otro detallito. En el aspecto del catolicismo, solo Jesús es el importante. No hay segundos lugares. Juan el Bautista, pues sí, es tocado en la Biblia como el que abre el camino para que luego Jesús sea bautizado, y por supuesto tengo un mensaje más de impacto que Juan el Bautista ya estaba preparando. María Magdalena ni la topan dentro de la Biblia como un personaje que tuviera relevancia, ¿no? Eso, pues si ya leíste el Código de Da Vinci, te leíste los libros de Renard, pues ahí sí le dan mucho enfoque o importancia a Magdalena. Pedro, pues un apóstol, la cristiandad lo hace importante porque sería el primer papa dentro de la jerarquía. Al considerarse que Jesús le da a él la potestad para establecer una iglesia. Y Pablo podría ser, después de la época de Pedro, después de la muerte de Jesús, después de la muerte de Juan y quizá tal vez de la de Magdalena, Pablo se convertirá en importante para la transmisión del evangelio. Se convierte, ¿no?, al cristianismo Saulo de la isla de Tarso, que luego se llamaría Pablo, porque Saulo es el nombre judío y Pablo el nombre romano. Como los romanos en ese momento estaban allí, el latín era muy
pues muy adaptable para ese momento histórico. Pues en la Palestina de ese momento tenías muchos idiomas alrededor. No solamente el arameo, que muchos de ustedes han escuchado que el Padre Nuestro en arameo, y parece ser como si fuera el mantra de Occidente por antonomasia. Bueno, estaba el arameo, estaba el hebreo, estaba el griego, estaba el latín, y luego había otras, ¿cómo se llaman? Lenguas indoeuropeas que también habían llegado y se estaban transformando. O sea, era una cosa enorme de idiomas. Pablo hablaba varios idiomas y entonces pues, se podía comunicar bien con los griegos. Cuando él hace toda cuando está en la misión marquetera de llevar el conocimiento del Evangelio a Grecia, Pablo habla griego. Por eso es que tenemos carta a los Corintios. Amados hermanos, nuestro Salvador dice que el templo del Espíritu Santo es el cuerpo. Bueno, lo que hacía Pablo era dar discursos a una comunidad griega. Corinto pues, es una isla dentro de toda la región de Grecia. Entonces, ¿desde dónde va esta pregunta? ¿A quién considero yo que fue el segundo importante? Pero la pregunta más es, ¿tú consideras a Jesucristo importante? Pues yo te diría, querido amigo, la verdad no lo considero importante. No en el ámbito social de esa época, ni cultural, de esa época. Si me estás diciendo de esta época 2025, ¿considero a Jesús importante en esta época? Sí, en aquellos valores que representan muy bien lo que es el perdón a los hermanos, el ayudar a otros desprotegidos, ciertos aspectos éticos de Jesús que se ven en la Biblia o en los evangelios son importantes para esta sociedad. Pero entonces ahora ya entramos a un tema. ¿Quién es el segundo más importante? Pues mira, allí tendría yo que recurrir entonces a la parte de la Biblia y ver más actores. Tienes a Job, tienes quizá a Moisés, tienes quizá también a un Juan en la isla de Patmos, tienes a un Pablo, tienes a un Elías. O sea, ya tendríamos que basarnos ahora en los escritos bíblicos para que yo pudiera saber quién es el segundo más importante, dándole a Jesucristo el primer lugar. Entonces, la verdad es que para mí me parece como una competencia, ¿no? ¿Quién está en primer lugar, quién está en segundo? Yo realmente diría, pues no, a nadie le daría un lugar segundo, ni siquiera le doy el lugar primero a Jesucristo. No se lo doy. Y como te digo, esta respuesta a muchos no les gusta. Yo me atrevo a decirla precisamente porque veo más bien el entorno en el que se está planteando la misma imagen de Jesucristo. El mismo curso de milagros plantea otra idea de Jesucristo, una visión diferente, no la tradicional religiosa. Y donde en el curso pues tú ves a un Jesús que no es el importante, sino que está contigo porque nuestra mente es la importante con Dios. Dice por aquí el tío Zlatan, bueno, yo he escuchado que Magdalena sí era la esposa y discípula principal de Jesús, según yo no sé. Pues yo tampoco. Pero fíjate decir, bueno, como Jesucristo era el importante, su esposa, su mujer, sería la importante. Pero, ¿qué hay, por ejemplo? Vamos ahora a seguir, pues ya que andamos en la filosofada. La mamá de Jesucristo, su papá. A ver, ahí te va. Importante de esa época no es Jesucristo. José, su padre. ¿Por qué? Pues, para mí es importante. Es importante que José, de acuerdo a lo que leemos, haya tomado como esposa a María, se haya comprometido a estar con ella, que María le haya dicho, va a llegar el Salvador, lo tengo en mi vientre, y que José haya dicho, oh, qué bien, pero ¿en qué momento tú y yo? No, es que el ángel Gabriel me ha dicho que estoy embarazada. El importante, yo diría, bueno, desde una visión quizá machista, es José. Porque pues José pudo haber hecho una cosa horrible, pero no. Seguramente él pensó, seguramente, como dice la Biblia,
Se le apareció en sueños el ángel y le dijo: José, calmantes montes, todo bien con María, el hijo que llega es para el beneplácito del mundo. El importante porque sin José, sin María, Jesús no llega. O hubiera llegado en alguien más, pero hubiéramos tenido que ver al papá, al menos físico, de Jesús. Entonces, no quise hablar de la Virgen María, de María, la madre de Jesús, porque también ya es muy usado ese punto. Pero siempre estoy tratando de pensar un poco más allá. ¿Y qué tal si le damos importancia a José? ¿Por qué no darle importancia a José? De esa época, el más importante era José. Y la segunda más importante, María. Porque sin ellos, pues Jesús no tendría lugar de encarnación, si lo queremos ver así. ¿Sí? Fíjate, estoy moviendo en todo momento la visión tradicional. Si me pones a escoger, pues digo, vamos a ver, pues quizás sería él. Ahora, el hecho de que tú me hayas puesto estas opciones, que es algo que normalmente hacemos a veces cuando preguntamos, pues a mí me estaba limitando a mi manera de responder, ¿no? Porque tú me dices, a ver, ¿cuál es el segundo más importante? Ya implícitamente me estás diciendo que el más importante es Jesucristo, ¿no? O sea, podrías haberme preguntado, ¿para ti es muy importante Jesucristo en esa época? Pero no. La pregunta es, bueno, sabiendo que Jesucristo es el más importante, ¿quién sería el segundo lugar? ¿Sería Juan, María Magdalena, Pedro, Pablo? Entonces, cuando hacemos preguntas así, estamos induciendo que el que tiene que responder solamente vea esas 4 opciones. Y lo que necesitamos hacer es, ¿por qué no algunas otras opciones? ¿Por qué solamente esas 4? O podríamos decir que el más importante de esa época, el más importante, como dije a nivel político, era el emperador. El emperador tuvo una relevancia importante en esa época para que el mensaje de Jesús pudiera llegar. Porque el emperador conoce las enseñanzas de Jesucristo y luego las empieza a adoptar, bueno, no inmediatamente, pero unos años después en el imperio. El cristianismo no sería como lo conocemos de no ser porque el imperio romano lo adopta. Los romanos tuvieron un impacto importante en la adopción de una religión naciente que se iba a obligar dentro de todo el campo de lo dominado. Los griegos fueron los que intelectualmente aceptaron mejor las ideas. Los griegos le pensaban más a las ideas de Jesús y los judíos como que se quedaban atrás. Ellos decían, bueno, pues es que él no es el Mesías, él no lo es. Como no lo podemos aceptar como el Hijo de Dios que pretenden vendernos. Entonces, hoy hablamos de él, de Jesucristo, y lo vemos importante porque después de 2000 años hay todo un soporte que se ha mantenido. Pero si tú te plantearas en esa época, ¿cómo verías a Jesucristo siendo tú de esa época? Pues probablemente no lo verías tan importante. Alguien que llama la atención, pero ¿qué tan importante es? Perdón por la comparación, pero imagínate hoy un TikToker que es muy popular. Un TikToker popular no significa que sea importante. Y ese TikToker, tú dirías, qué importante es para nuestros tiempos que esté este TikToker. Qué importante es, voy a ponerlo con un ejemplo en YouTube, ¿no? Luisito Comunica, 35 millones de seguidores. ¿Es importante Luisito Comunica? ¿Y quién sería el segundo importante? A ver, pero ¿importante en qué? En una visión cultural, en una visión de redes sociales, en hacer dinero. ¿En qué es importante? Es popular, sí, muchas personas lo siguen, pero ¿qué es importante de él? ¿Sí? Así que eso podríamos verlo con Jesucristo en aquella época. Tal vez llegó a un punto en el que tenía 5,000 personas escuchándolo en uno de sus discursos. 5,000. ¿Qué importancia tendría eso para muchas más personas que no lo escucharon? Sus viajes, dice Carlos Mario, ¿son importantes sus viajes? Para mí no, para él sí.
¿Son entretenidos para mí? Sí, pero no importantes. ¿Por qué no? Porque lo que tiene importancia te mueve a que hagas algo inmediato. Y yo puedo ver sus viajes y decir, bueno, luego veré si voy o no voy a ese país. Pero si no tienes dinero, ¿qué importancia tiene? Es irrelevante, ¿no? Luisito Comunica es importante, o es entretenimiento, o es popular. Jesucristo en aquella época era importante. En esa época, hoy, como decimos, claro que sí. No por él mismo, sino por toda la religión y el sistema jerárquico institucional del cristianismo. No por Jesús por sí mismo, sino por todo lo que se hizo alrededor. Dice por aquí la psicoterapeuta Gary Renard en el libro Las vidas en que Jesús y Buda se conocieron, dijo que Buda era discípulo de Jesús y que Jesús era hijo de Buda. Parece libro de ciencia ficción. Bueno, ya hemos hablado mucho de ese tema y no quiero volver a repetir que es precisamente ciencia ficción, porque luego llegan aquí muchos que se enojan, pero si quieren lo repetimos, no hay problema. Finalmente, cuando vemos que al final nosotros con la perspectiva del presente vemos el pasado, tendemos a usar nuestros juicios de presente. Es decir, ¿te imaginas haber vivido en la época de Jesús? ¡Qué maravilla! ¿Por qué? ¿Cómo habrá sido el maestro ahí con toda la gente ahí cerca de él? A lo mejor no lo pelaban. Es triste que lo diga, queridos amigos. Yo que he sido muy seguidor del Maestro Jesús, pero a mí no me hubiera gustado estar en esa época. No en el sentido de para saber cómo estaba todo el ámbito de la farándula alrededor de Jesús, sino simplemente porque diría, no entendería yo a esa época. Es diferente a la época que tenemos. Jesús tuvo que hacer algo en esa época diferente a lo que hoy hacemos. Aunque las parábolas parecen plantear situaciones que trascienden las épocas, las parábolas de Jesús, su enseñanza, se adaptó mucho a ese momento como figura. Entonces, lo que para mí es importante hoy, quizá en el pasado no lo era. Entonces, ¿en qué lugar me estoy poniendo para preguntar qué tan importante fue Jesús? Y no solamente con Jesús, lo podemos ver con Platón, con Sócrates. Sí, yo puedo decir, no, es que Platón es muy importante en la filosofía. ¿Quién es el segundo más importante de Platón? Bueno, pues yo tendría que aplicar la misma idea. Es que Platón realmente no es el importante en sí, sino quizá yo le daría más valor a los que siguieron el camino de Platón, porque gracias a ellos se puede conocer lo de Platón. Quizá tendría yo que llegar a ese punto. Bueno, son reflexiones en Viernes Íntimo que me permito hacer solamente para cuestionar lo que ya damos a veces por hecho. Ustedes me pueden seguir en esas reflexiones, o si no, no pasa nada. Cada quien puede tener su propia opinión y mantenerse en ella, que es lo más importante. Así que, querido tío, muchas gracias por dejarme esta pregunta. Y tú dime, para ti, ¿quién sería entonces el segundo más importante en esa era? Déjalo aquí en los comentarios.